en baciloscopía, que era la primera forma de detección. Y entonces eh, es increíble cómo todavía existen muchos hospitales en nuestro país con esas limitaciones, pero se hace el mejor esfuerzo para la detección, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre este patógeno que es de importancia en la salud pública. Son tres cosas las que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué es importante un diagnóstico oportuno, temprano? ¿Por qué es importante realizar una caracterización genética de la resistencia a fármacos? ¿Y qué estrategias son las que tenemos, ¿no? Ustedes están viendo ahí una foto de una micobacteria que ha ido creciendo. Las micobacterias se van uniendo conforme van creciendo a partir de un factor cordón y eso les permite hacer una especie de cuerditas y las podemos ver por microscopía óptica. En realidad estamos viendo pues miles de micobacterias que están formando estas cadenitas, ¿no? Para que la podamos ver con un microscopio de luz visible con un aumento de 10 o de 40x podemos visualizar. Claro, si utilizamos una coloración vamos a poderlas ver mucho mejor. Y este factor cordón está asociado también a la evasión de la respuesta inmune y también está asociado a cómo es resistente a los fármacos. Entonces, es increíble estas propiedades visuales que observamos en este patógeno. Para mostrarles la importancia de la tuberculosis, por ejemplo, desde hace más de 10 años se sabe que cada segundo una persona es infectada con tuberculosis. Cada segundo, imagínense. Y ahora los números no han cambiado. Los números de micobacterias tuberculosis son altísimos. Cada año 10 millones de personas hacen o desarrollan la enfermedad. Y el gran problema es que de estos 10 millones de personas que se infectan a nivel internacional, el 15% de las personas fallecen. Y estos son números muy grandes, ¿no? Y existen países con alta carga de tuberculosis y pues nosotros en Latinoamérica somos uno de esos países, ¿no? Fíjense en este mapa donde está Perú, de acuerdo al reporte global de tuberculosis del año pasado y de este año, es hasta este 2025, o sea, hasta este año estamos en Perú. Y si bien no somos los líderes en carga de tuberculosis, somos un país con gran porcentaje de tuberculosis multidrogo resistente. Y creo que ese es un problema mayor que solamente tener tuberculosis, ¿no? Porque nos está diciendo que, que el patógeno que tenemos en nuestro país es sensible es resistente, perdón, a dos drogas de primera línea que son isoniazida y rifampicina. Así son clasificadas las micobacterias. Entonces, puede ser monoresistente cuando es resistente a un solo fármaco de primera línea, por ejemplo, isoniazida, rifampicina, streptomicina, etambutol, piracinamida, pero es multidrogo resistente cuando es resistente a isoniazida y rifampicina. Esa es, digamos, la caracterización. Existen también los extremadamente resistentes, que son resistentes a drogas, a fármacos de primera y segunda línea, ¿no? ¿Que los tenemos? Claro que sí, sí se han identificado en nuestro país. ¿Qué significaría la presencia de cepas multidrogos resistentes? Significaría que en nuestro país la probabilidad de que yo me infecte con una cepa No, es que me nativa, pasó que había un curso y doctor José, creo que tiene también se ha su metido, me imagino, altavoz prendido. Bueno. TV. Por Pero Eh, yo favor, apaguen no le sus pegaba, micros. quiero Disculpe, doctor. ponerle, sí, ¿no? Ya, ya. Continúe, ok. doctor. Bueno, mencionaba que el problema de la tuberculosis es que nosotros no solamente podríamos estar infectados desde el inicio con una tuberculosis sencilla, sino estaríamos infectados desde el inicio con una cepa multidrogo resistente. Ese es el problema, la probabilidad de estar infectado con una cepa MDR, ¿no? Micobacterium tuberculosis se transmite por aerosoles y se ha demostrado que estos aerosoles o estas microgotitas pueden estar viajando incluso por periodos de 40 minutos
después de haber estornudado una persona infectada. Y entonces este es un problema. Se ha visto también que Mycobacteria puede sobrevivir en suelos. Y curiosamente, uno de los primeros fármacos desarrollados para Mycobacterium es Streptomyces griseus. Y alguien, o bueno, un investigador, encontró que estas micobacterias eran destruidas por Streptomyces y de ahí viene el primer fármaco antituberculoso, que es la streptomicina, porque esta bacteria destruía Mycobacterium tuberculosis. Por supuesto, con tuberculosis hemos aprendido también el problema de la resistencia a las monoterapias, porque nosotros, los humanos, estuvimos trabajando por más de 50 años al inicio del tratamiento de tuberculosis con solamente streptomicina. Gracias al, digamos, debido a la resistencia de la bacteria al tratamiento, se han desarrollado diferentes esquemas de tratamiento que ya no es solamente con una droga, sino es con un equipo de drogas de primera línea que lo he mencionado. Pero ahora en nuestro país está aprobado el uso de drogas de segunda línea, ¿no? En el principio o hasta hace pocos años solamente se utilizaban drogas de primera línea debido a este problema. El, el patógeno, cuando ingresa a nuestro organismo, va a buscar las células o el primer órgano que afecta son los pulmones. Y estas micobacterias son usualmente bacterias intracelulares y van a estar viviendo dentro de nuestros macrófagos. Entonces tiene dos formas de evadir la respuesta inmune. Uno, por las proteínas que están en su pared celular y dos, porque están viviendo intracelularmente en un fagosoma. Y ellos evitan la unión del fagosoma con el lisosoma y por lo tanto no se destruyen, están viviendo ahí. Nuestras células inmunes, los macrófagos, tratan de destruir a este patógeno y al no conseguirlo, lo que ellos hacen es acumularse, como ustedes están viendo aquí. Diferentes células de defensa tratan de acumularse y tratan de contener a las micobacterias. Cuando cuando nuestro sistema inmune no es capaz de contener, se va a desarrollar la enfermedad. En algunos casos pueden mantener, digamos, que las micobacterias no se activen y entonces a eso se le llama la tuberculosis latente en este granuloma. ¿Y qué es un granuloma? Ustedes están viendo aquí, es el Mycobacterium tuberculosis que está aquí en el centro y que está rodeado por diferentes células de defensa, ¿no? Como ustedes están viendo en el cuadrito de la mano derecha. Son diferentes líneas celulares de defensa que contamos que están tratando de contener. Y esto es lo que vamos a ver en una persona que ha estado infectado por Mycobacterium y que su sistema está funcionando y está tratando de contener la enfermedad. Y estos son los cavernáculos. Y eso es lo que vamos a observar en las placas de las personas que hemos sido infectados y puede que no desarrollemos la enfermedad, ¿no? ¿Significa que estamos curados? No necesariamente, porque la micobacteria podría estar viviendo ahí y esperando el momento que baje nuestra respuesta inmune para salir de ahí y causarnos la enfermedad. ¿Qué características tiene esto que están viendo aquí, este gráfico? Esta es la membrana de Mycobacterium tuberculosis y estamos viendo los posibles blancos que se pueden atacar mediante el uso de fármacos. Mycobacterium tiene proteínas integrales, como ustedes están viendo aquí en la pared, y estos están involucrados con las bombas de flujo. Entonces, al usar una droga, en este caso la prodroga piracinamida, podríamos activar la droga y hacer que un mecanismo de acción es que haya un proceso de que se llama de protonamiento. Se aumentan los protones, la carga intracelular, de tal manera que la micobacteria va a crecer y va a reventar, literalmente. Entonces sería una actividad bacteriolítica. También las drogas lo que pueden hacer, en el caso, pueden inhibir la síntesis de proteínas. Si inhiben la síntesis de proteínas de la micobacteria, entonces tenían un efecto bacteriostático, porque la bacteria no va a ser capaz de sintetizar más proteínas, por ejemplo, asociadas a mecanismos de evasión de respuesta inmune o a metabolismo. Entonces se va a detener la propagación de Mycobacterium. También podríamos utilizar drogas que inactiven la transcripción
a nivel del núcleo, porque recordemos que el mecanismo transcripcional ocurre en el núcleo. Puede ocurrir también que podamos inactivar moléculas que hacen que se separe el ADN y también podríamos actuar a ese nivel con las drogas o diferentes proteínas de membrana. Entonces, teniendo en cuenta estos posibles targets, se han desarrollado las primeras drogas, ¿no? Las drogas de primera línea, que son isoniazida, la abreviatura de isoniazida es INH, etambutol, etambutol, cuyo blanco es esta. Recuerden que esta es la pared celular y esta es la membrana plasmática. En esta pared existe los arabinogalactanos, entonces este va a ser el target o el blanco de etambutol. También tenemos el blanco, que es la síntesis de proteínas, en este caso rifampicina, y piracinamida, como les decía, en las bombas de flujo, ¿no? Ahí, creo que se ha cortado, o se ve bien, no sé qué está pasando. Todo bien, ¿Pueden ver todo mi bien. presentación? Sí, 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 Ok. perfecto, continúe. Entonces, tenemos targets al interior de la célula y en la pared celular, ¿no? Sin embargo, como les acabo de decir, las micobacterias que tenemos en nuestro país son resistentes a isoniazida y rifampicina, causando el número de casos de multidrogoresistencia, ¿no? Entonces, esto es un problema. Ahora, el uso el tratamiento, si bien la tuberculosis es curable, el problema es que este patógeno puede desarrollar resistencia rápidamente. Y además, y es por eso que se necesita un tratamiento prolongado. La micobacteria, si bien demora en crecer, es más o menos, empieza a duplicarse cada 16 horas, si bien es largo, porque recordemos que las bacterias en general, o las bacterias sencillas pueden reproducirse cada 20 minutos, esta demora 16 horas o 18 horas, aun cuando es lento, es capaz de resistir a los fármacos. Y muchos de estos fármacos pueden causar otros efectos secundarios al interactuar con otra terapia. Por ejemplo, si yo doy isoniazida con un antiinflamatorio, podría ser un problema. Entonces, la terapia para una persona debe ser bastante específica y bastante controlada. Entonces, en nuestro país, al ver que no había una adherencia completa al tratamiento, hubieron formas de ver que las personas seguían el tratamiento y a eso se le llama observación directa, ¿no? El DOTS, había una persona de clínica que se aseguraba que la persona estaba tomando el tratamiento, pero ese DOTS no funcionó y se tuvo que hacer el DOT Plus, que significaba que literalmente una persona clínica se aseguraba que tengas la pastilla en la boca y que no puedas recibir todo tu grupo de fármacos para tomarlo en casa, sino que sea en el lugar clínico. Este tratamiento es como un mínimo de 6 meses, entonces esa es otro problema de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Existen un gran número de genes asociados a resistencia a este fármaco. Como ustedes pueden ver en esta tablita, por ejemplo, está todos los fármacos, ¿no?, que se utilizan para primera línea y segunda línea, y estamos viendo que hay diferentes genes asociados a resistencia y con diferentes funciones en Mycobacterium tuberculosis. ¿Y qué cosa causa? ¿Qué pasaría si esa mutación está presente? Se ha demostrado, por ejemplo, que a nivel que es en in vitro, en el caso de etambutol, ¿dónde está etambutol? Aquí, etambutol. El grupo de genes que codifica para la resistencia a etambutol son EMP-A, EMP y EMC. Es un clúster de genes que están controlados con un solo operón, es decir, un solo sitio para la lectura de estas proteínas de la pared celular, que son y que cumplen esta función a la arabinosiltransferasas y por lo tanto sintetizan la pared de la micobacteria. Entonces, se ha observado que mutaciones en estas posiciones hacen que el etambutol no tenga ninguna actividad. Y el otro problema que se ha visto es que esas mutaciones, por ejemplo, en el caso del MB, la proteína que codifica para la proteína MB, en la posición 306, si yo modifico metionina por isoleucina o por valina, lo que estaría haciendo in vitro, esto no en vivo, se ha demostrado que una persona sería resistente
300 veces al fármaco etambutol. ¿Eso qué significa? Que yo tendría que tomar 300 pastillas cada 8 horas para tener el efecto antituberculosis, ¿no? Entonces, de allí la importancia de conocer eh, no solamente detectar al patógeno, sino detectar qué genes asociados a resistencia podría tener este patógeno que me puedan aislar. Entonces, hacemos un resumen. Existen fármacos que van a inhibir los componentes de la pared celular. Aquí están los diferentes fármacos para la pared celular, otros para bombas de flujo, algunos para proteínas por ejemplo, que generan energía en la pared celular, en ATP, otros que pueden inhibir el ADN, por ejemplo, el amino paracílico, inhibidores de la DNA girasa como las fluoroquinolonas, síntesis de proteínas, los aminoglucósidos, aquí está la estreptomicina, por ejemplo. Entonces, tenemos un arsenal, pero no es suficiente. Cada vez necesitamos desarrollar nuevos fármacos porque recordemos que nosotros desarrollamos un nuevo fármaco más o menos entre cada 4 o 5 años, pero las micobacterias o las bacterias o los patógenos en general pueden desarrollar resistencia en meses. Entonces, estamos en desventaja. Y aquí es importante también la reposición de los fármacos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una librería de compuestos antiparásito, por ejemplo, anti-leishmania o anti-malaria, y podría probarlos en Mycobacterium tuberculosis y ver qué efecto tiene. Por supuesto, luego hay que evaluar también los posibles efectos secundarios, ¿no? Pero han funcionado muy bien. Entonces, es importante hacer este tipo de análisis para hacer ese reposicionamiento de fármacos y luchar contra patógenos como Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Qué tratamientos, qué formas de detección existen? Los tradicionales, como les había mencionado, o lo que hacíamos en Juliaca, por ejemplo, o los que se hace todavía en diferentes puestos de salud, es las laminillas, teñirlas con Nielsen, aprovechando esta composición de la pared celular, que básicamente es que ingresa el colorante se queda atrapado, luego hago un contraste y puedo visualizar a las micobacterias gracias a la fucsina en color moradito. Pero también puedo utilizar fluoresceína, ¿no? O tinción con auramina, rodamina, por ejemplo, o tinción con azul de pelicán. Hay una gran variedad de colorantes que yo puedo utilizar y gracias a eso puedo visualizar a las micobacterias. En el pasado, por ejemplo, se dependía de un microscopio con lámparas de mercurio, ¿no? Pero ahora existen los microscopios con luces LED, entonces tienen mayor tiempo de vida y no necesitan de un cuarto oscuro como lo eran las lámparas de mercurio. Las lámparas de mercurio, por ejemplo, tenían un tiempo de vida nada más. Las luces LED son inmortales, entonces podemos aprovechar esa propiedad. Luego, el otro gran problema es el cultivo. Como les decía, se necesita un laboratorio de nivel de seguridad nivel 3 o de nivel de bioseguridad nivel 3, y esto pues no se tiene en muchos lugares, incluso en Lima. No todos los hospitales tienen laboratorios de bioseguridad nivel 3, y eso qué significa que se debe transportar la muestra. Ahora imaginen desde un lugar muy alejado que esa muestra de un paciente tenga que llegar al lugar donde es de referencia para hacer el cultivo. Eso puede tardar de provincias para Lima, por ejemplo, no sé, 15, 20 días. Y luego, para que crezca en un medio sólido, esta micobacteria necesita aproximadamente entre 30 a 60 días. Digamos que ha funcionado bien, serían 30 días, pero luego necesito hacer la reproducibilidad y evaluar la actividad, evaluar la susceptibilidad a drogas, y entonces me va a tomar otros 30 días mínimamente. Estamos hablando de entre 60 y 90 días, y eso significaría que una persona con tuberculosis podría haber fallecido por la tuberculosis o podría haber contagiado a muchas otras personas más, ¿no? Y ese es un grave problema. ¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis? Nosotros recibimos una vacuna con una micobacteria atenuada, y podemos ver si una persona en algún momento ha estado en contacto con el patógeno gracias a las pruebas de tuberculina
que básicamente te inoculan antígenos y podemos ver si en algún momento nuestro organismo ha sido infectado y ha desarrollado anticuerpos. Existen pruebas como interferón, existen pruebas moleculares para también detectar. Pero, como les decía, el gran problema es el cultivo. Nosotros por microbiología sabemos que los métodos líquidos son más rápidos que los métodos sólidos. Sin embargo, seguimos usando los medios sólidos, ¿no? Y eso, como les comentaba, hace que el tiempo de detección o el tiempo de crecimiento del patógeno sea lento, más o menos de 60 a 90 días. Y luego la susceptibilidad se hace mediante el método de proporciones, ¿no? Y eso dificulta pues las cosas, ¿no? Para la detección y para saber a qué fármaco es susceptible la micobacteria. Vi este gráfico y me dio mucha nostalgia porque aquí ustedes están viendo las diferentes estrategias utilizadas entre el 2007 y el 2016. Y en este manuscrito reconocen al MODS como una prueba. MODS significa susceptibilidad directa observada a microscopio. ¿Recuerdan la historia de Puno y cómo empecé en el laboratorio? Pues cuando estuve en Cayetano Heredia, conocí a la doctora Luz Caviedes, y la doctora Luz Caviedes estaba desarrollando pruebas de susceptibilidad mediante MABA. MABA tenemos al cultivo de micobacterias y luego lo que se hace es a esas micobacterias ya cultivadas se siembra en una determinada concentración de micobacterias, teniendo en cuenta el McFarland, es decir, una determinada concentración estándar de micobacterias, y se les agrega la droga y se visualiza el efecto de la droga gracias a un colorante o dos colorantes, por ejemplo, tetrazolium o Alamar Blue. Y lo que va a pasar es que si la bacteria respira, va a haber un cambio de color, básicamente por oxidorreducción, y eso te dice que el fármaco no ha tenido actividad. Pero si no cambia de color, significa que la bacteria no está viva, la micobacteria no está viva. Pero la doctora Luz Caviedes eh, fue más curiosa y dijo, pues veamos qué pasa en microscopio. Y se dio cuenta que no era necesario utilizar un colorante porque, como les decía, las micobacterias cuando están creciendo están formando estos cordoncitos. Entonces, al ponerlo un pocito más grande, que eran unas placas de 6 pozos, es donde se desarrolla la prueba MODS, y básicamente no necesito un colorante porque estoy viendo el crecimiento de la micobacteria y estoy viendo el efecto del fármaco. Y la otra ventaja, recuerden, el cultivo en medio sólido y en medio líquido, en este caso en medio líquido, hacía que la micobacteria no necesitaba 30 o 60 días para crecer. Desde el día 10, 12 ya podía ver a las colonias, si es que era resistente al fármaco, pero si era sensible al fármaco, las colonias no habían desarrollado ese factor colonia, estaban muriendo. Y entonces, fíjense, para el mundo la prueba MODS ya era aceptada, ¿no? Y esto se descubrió en la época en que yo justo llegaba a Cayetano, en el 2006. De hecho, mi primera tesis de licenciatura fue desarrollar el MODS para un fármaco que es la piracinamida, que en realidad es una prodroga. La micobacteria tiene una enzima que es la piracinamidasa. La piracinamidasa activa la piracinamida y la convierte en ácido piracinoico y amonio. Esa producto de ese metabolismo lo que se acumula dentro de la micobacteria y es así como sería tóxica para Mycobacterium tuberculosis y estaría muriendo. Y la importancia de piracinamida es que este fármaco actúa en pHs ácidos. ¿Y dónde hay pHs ácidos? Es precisamente en los granulomas. Y entonces, el único fármaco efectivo para destruir a la micobacteria en la fase latente es piracinamida. Qué interesante, ¿no? Pero en los cultivos no se puede hacer a pH neutro porque es un pH ácido, recuerden. Entonces teníamos que estar probando diferentes pHs para ver la actividad. Entonces esa fue mi tesis de licenciatura y estuve muy contento porque estábamos aportando, ¿no?, a la comunidad científica de que ya podemos hacer una prueba más con la misma sensibilidad, pero con menos tiempo, porque ya no demoramos entre 30 a 90 días, sino nada más entre 12 a 20, 25 días. Entonces ya era un progreso.
y después dijimos, vamos a hacer una prueba molecular. Y esa fue la tesis de la maestría. Pero bueno, sigamos con la historia. Entonces aquí hay fármacos y metodologías que se han desarrollado en el tiempo, ¿no? Este es el resultado del MOTS. Les decía que en el mundo se estaba aceptando en el MOTS y recién en el Perú, años más tarde, gracias a una norma que existe a partir del Instituto Nacional de Salud, cuando en ese momento estaba la doctora Patricia García. Este slide lo he tomado prestado del doctor Jorge Coronel. Básicamente demuestra gran cantidad de evidencia científica donde demuestra que varios países en el mundo estaban utilizando el MOTS y nosotros que hemos producido el MOTS no lo estábamos utilizando, ¿no? Qué irónico. Pero bueno, esta prueba nació en Perú, se hizo en Perú, pero no se está desarrollando al 100% en todos los hospitales. Entonces, deberíamos, creo yo, retomar esta opción que tenemos, porque es recomendada, como ustedes lo están viendo aquí en este paper de la Organización Mundial de la Salud, está indicando que MOTS es una prueba no comercial de cultivo y de susceptibilidad a fármacos que se puede utilizar desde el 2009. Se ha aprobado en Perú, pero no se usa en todos los hospitales. Además de estas metodologías, por supuesto, están las pruebas moleculares, ¿no? Diferentes estrategias desde el 2004 hasta ahora, ¿no? El Expert o Gene Expert empieza hace muchos años, desde el 96, y pues se han ido modificando la estrategia de tal manera que pueda identificar o resistentes a rifampicina o resistentes a isoniazida y rifampicina. Y por supuesto, ahora, gracias a la presencia del CRISPR o la metodología CRISPR, también existen muchas estrategias basadas en CRISPR para la detección del patógeno, así como las metodologías de secuenciación. Y de eso vamos a hablar a continuación. ¿Tenemos preguntas? ¿Hay Doctor alguna Paya, pregunta? normalmente las Sí. preguntas se formulan al final, entonces hay que dar un espacio para que no nos dé las 8, entonces se termina la exposición y se da un espacio para las preguntas de nuestros oyentes. Ok, bueno, entonces sigo. Gracias, doctora Doris. Entonces tenemos pruebas moleculares, también existen pruebas basadas en proteínas para detectar anticuerpos y pruebas basadas para ver quimioquinas en una persona infectada, ¿no? Además de la resonancia, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los criterios normalmente para las pruebas moleculares? Bueno, primero, una persona con sintomatología de tuberculosis y con anormalidades en la región pulmonar mediante rayos X. Entonces, si el cultivo es positivo, se le hace una prueba molecular. Si es positivo, entonces es bacteriológicamente confirmado como caso de tuberculosis y se le hace la susceptibilidad también. Debería darse su tratamiento. Pero si es negativo, o sea, es SMIR positivo, la laminilla es positiva, ¿puede dar una prueba molecular negativa? Claro que sí. Entonces, ¿quién me ayudaría a resolver este problema? El cultivo, ¿no? Si el cultivo es positivo, entonces se confirma la infección por tuberculosis. Si el cultivo es negativo y la prueba molecular es negativo, pues entonces no es un caso confirmado para tuberculosis o podría ser otra micobacteria. ¿Hay otras micobacterias? Sí. ¿Y quiénes tendrían estas otras micobacterias? Usualmente son personas que tienen el sistema inmune disminuido o no activo. ¿Quiénes serían estas personas inmunosuprimidas? Las personas con HIV, ¿no? Y ahí también es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos hace muchos años era considerado que la tuberculosis estaba ya erradicada, pero el que aumente el número de casos de pacientes con HIV hizo que pues tuberculosis regresara, ¿no? Y hay casos de tuberculosis también tan altos como los que hay en otras ciudades de primer mundo. Algo similar pasa con los SMIR negativos. Hay todos unos criterios para confirmar los casos de Mycobacterium tuberculosis. Miren ustedes la gran variedad de opciones que tenemos para el desarrollo, para el diagnóstico oportuno de Mycobacterium tuberculosis, basados desde equipamiento simple, equipamiento de alta sensibilidad, equipamiento que da mucha especificidad,
para evaluación de resistencia a drogas, de que quiero ahorrar en tiempo y que quiero ahorrar económicamente. Entonces tenemos una gran variedad de estrategias que se pueden utilizar para micobacterium tuberculosis, ¿no? Las pruebas de tipificación son importantes en Mycobacterium porque me permite saber qué variedades o qué genotipos de Mycobacterium están en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, al inicio se había identificado que habían ciertas localidades o ciertos distritos en Lima que tenían un tipo de Mycobacterium más agresivos comparados con otros. Entonces, gracias a los estudios de bioinformática después de la tipificación, podríamos agruparlos en clusters, que significa que existen como spots o como puntos donde hay mayor difusión o contaminación por Mycobacterium tuberculosis. Y esto estaba interesante. Y cuando hacíamos tipificación, recuerdo que estábamos trabajando con la doctora Patti Shin de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y estábamos haciendo la metodología que se llama Spoligotyping. Y cuando hicimos esta tipificación basada en Spoligotyping, una sorpresa de que había el genotipo Beijing. ¿Y qué significa el genotipo Beijing? Es Mycobacterium tuberculosis Beijing. Y esta micobacteria es capaz de erradicar literalmente un pueblo, porque es altamente agresivo este fenotipo. Y ¿saben qué es lo curioso? Que esta cepa estaba presente en algunas muestras, en algunas personas infectadas en el distrito de Ventanilla. Y entonces nosotros estábamos como, wow, ¿no? Y yo particularmente cuando empecé a leer la historia de Mycobacterium tuberculosis Beijing y lo que había hecho en Beijing, en China, China o Asia es uno de los países que tiene mayor carga de tuberculosis. Entonces, cuando yo revisé esta información, dije, uy, y está asociado a rebrotes y a pandemias, ¿no? Epidemias muy grandes. Y entonces dije, no me vaya a pasar algo así en Perú. Pero hay otra parte que es la respuesta inmune del hospedero. Nosotros debemos tener algo que hace que Mycobacterium tuberculosis con el fenotipo Beijing no nos haya erradicado, ¿no? Porque no, lo tenemos, está circulando, pero no nos ha destruido como a otras ciudades en Asia. Eso está bastante interesante. No hay mucha evidencia qué está pasando en el hospedero frente a una respuesta de Mycobacterium tuberculosis Beijing, que sí lo tenemos. Una de las pruebas iniciales para tipificación era Solder, ¿no? Basado en ADN. El ADN se pasaba a una membrana, se corría una electroforesis, se transfería una membrana intracelulosa, se hacía la hibridización con sonda marcada y se visualizaba, ¿no? Con estas banditas, que significaba que la micobacteria está ahí y tiene un patrón y este patrón es un genotipo y básicamente podía distinguir genotipos. Luego hubieron otras pruebas de tipificación basadas en secuencias de inserción y basadas en los directed repeats. El genoma de Mycobacterium tuberculosis tiene una secuencia de inserción específica y única que es el IS6110. Estas secuencias IS6110 están en el genoma y como ustedes están viendo en este dibujito, este dibujito estaría simbolizando el genoma de Mycobacterium tuberculosis y estaríamos viendo dónde están localizados estas regiones polimórficas y cómo, gracias a una enzima de restricción, podemos cortar el DNA genómico de Mycobacterium tuberculosis, en este caso con la enzima de restricción PBU2, que es como tijeritas moleculares, y luego vamos a tener banditas, que son que si estas banditas que están viendo acá, los corremos en un gel de electroforesis de alta resolución, no agarosa, sino acrilamida, podríamos ver una distribución muy bonita de las bandas y podríamos así tipificarlas, ¿no? Eh, Bastante interesante. Pero, ¿cuál es la limitación de las pruebas de tipificación como Spoligotyping, Mirus, RFLP, Southern Blot? ¿Cuál es la limitación? La gran limitación de todas estas metodologías es que yo necesito cultivos de Mycobacterium tuberculosis y una gran cantidad de DNA genómico. Entonces, si solamente tendría es, smears, o sea, las laminillas, no sería suficiente para hacer tipificación. Entonces, ese fue el punto débil de las tipificaciones de esta naturaleza.
pero sí funcionan siempre y cuando yo pueda cultivarlas en el laboratorio. Es decir, siempre y cuando yo tenga un laboratorio de bioseguridad nivel 3, ¿no? Porque recuerden que esta micobacteria se transmite por aerosoles, entonces si no tengo los cuidados, puedo, o si tengo los cuidados, pero aún así esta micobacteria literalmente vuela, entonces puedo hacer que una persona sea infectada, ¿no? Bueno, RFLP es otra metodología de tipificación donde se aprovecha estas secuencias de inserción IS6110, nuevamente polimorfismos, se corta, voy a tener estas banditas y puedo tipificar a las micobacterias en tuberculosis. Por ejemplo, aquí están las de Beijing, aquí están las de Somali, aquí están las de Harlem, ¿no? Esta es una electroforesis, ustedes están viendo las banditas bien bonitas. Pero existen otras metodologías como Mirus BNTR. ¿Qué significa Mirus? Son números variables de repeticiones en tándem de unidades repetitivas interespaciadas de micobacterias. Entonces, los Mirus también sirven para tipificar a micobacterias en tuberculosis. Pero lo interesante de Mirus es que puede identificar coinfección. ¿Qué significa esto? De que esto da un poco más miedo. ¿Por qué? Porque significa que una persona puede tener dos especies de Mycobacterium tuberculosis o dos genotipos. ¿Podría estar infectado por dos? Por supuesto que sí. Pero las otras metodologías no son capaces de diferenciarla. Pero Mirus, sí. Mirus me permite ver una coinfección. ¿Y eso qué significaría? Que una persona que esté infectada podría estar haciendo la enfermedad por una de las micobacterias. Y si yo recibo el tratamiento, puedo liberarme, digamos, de esa micobacteria porque puede morir. Y la otra micobacteria aparecerá, porque ya no tendrá un competidor, no tendrá al dominante. Y esto fue demostrado gracias a un estudio que se hizo con cuyes. Nosotros trabajamos en un momento donde pacientes con micobacterium tuberculosis y que tenían HIV respiraban un ambiente, esas micobacterias o esos aerosoles que estaban respirando estos pacientes iban a unos lugares que nosotros llamamos el Palacio de los Cuyes. Estos cuyes respiraban las diferentes micobacterias que tienen estos pacientes que están inmunosuprimidos. Es decir, cada uno tiene una micobacteria diferente, porque ha sido inmunosuprimida en diferentes lugares, bajo diferentes condiciones, y tiene una micobacteria diferente. Algunos tienen avium, otros smegmatis, otros tuberculosis, otros bovis, porque estas micobacterias nos deberían infectar a los humanos, no, pero nos infectan si estamos inmunosuprimidos. Bueno, estos pacientes con HIV están infectados con diferentes micobacterias y además micobacterias tuberculosis de diferentes genotipos. Pero estos aerosoles iban juntos a un lugar donde estaban los cuyes. ¿Y qué creen que pasó? Estos cuyes estaban, cuando nosotros hicimos la eutanasia y el cultivo de los órganos, bueno, el aislado y la toma de muestras, observamos que solamente una cepa era la dominante. Qué increíble, ¿no? Las micobacterias también son territoriales, también toman un lugar y dicen, este es mi lugar. Y es increíble, ¿no? Cómo son los patógenos y cómo pueden infectar de manera, digamos, tomar posesión de un determinado lugar. Muy bien. En los virus está basado en PCR de estas regiones repetitivas y las podemos ver aquí, por ejemplo, gracias a una electroforesis, ¿no? Los virus ya se conocen las secuencias, entonces puedo hacer anotaciones y puedo mostrarlas en gráficos como lo que están viendo aquí. Por ejemplo, el Miru 2 va a tener 3 repetidos, el Miru 4 2 repetidos, sí, ¿no? Los Mirus son de diferentes tamaños y se puede hacer, bueno, ¿qué significa? Que primero hago una PCR basada en Mirus, lo puedo separar por Angeles de agarosa o acrilamida. Estas banditas puedo utilizar un software para detectar las bandas y crear patrones y luego crear dendrogramas, ¿no? Árboles filogenéticos para inferir cuál es el antecesor común, ¿no? Y cuáles estarían asociados. Por ejemplo, si yo tengo diferentes micobacterias de diferentes distritos, puedo saber cuáles son las de un distrito u otro, ¿no? Por ejemplo, Lima, cuáles son de las de Lima, cuáles son de otras ciudades, ¿no? Y ver si un genotipo es el más constante en un lugar comparado con otros. O, por ejemplo, si los MDR están localizados en un determinado lugar comparados con otros. ¿Se espera eso? Por supuesto que sí, porque así son las micobacterias, normalmente son. Y eso me permitiría
desarrollar estrategias de salud, estrategias que permitan a la erradicación del patógeno, por supuesto que sí. Estos son otros de los resultados de estos virus. Recuerden la electroforesis de las banditas y puedo hacer la tipificación. Puedo hacer un triple virus. Sí, aquí están viendo tres banditas y están viendo la reproducibilidad. Y en algunos casos, pues, van a ver la infección. Por ejemplo, este, MIX2, ¿no? Miren, esta bandita aquí, la segunda bandita ya no tiene el tercero, es más abajo, y la tercera bandita todos son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona es muy probable que esté coinfectada con otra micobacteria y por eso es que esta bandita ha cortado en otra región de su genoma. Esa es la gran ventaja del virus, pero nuevamente, todas estas pruebas de tipificación necesitan una cantidad abundante de DNA. También se pueden hacer los spoligotyping y fíjense, los spoligotyping están basados en fragmentitos de ADN que son de 36 pares de bases hasta 41 pares de bases. Son secuencias de DNA repetidas, se llaman direct repeats. Entonces, en el spoligotyping existen 43, en algunos se han encontrado más estas regiones interespaciadas que se repiten, y gracias a eso podemos tipificar. Y miren cómo es una micobacteria tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Estos que no tienen colorcito significa que no tiene ese repetido. No, este es el repetido 1 hasta el repetido 43. Les acabo de decir que hay 43 repetidos, 43 direct repeats. ¿Todas las micobacterias tienen los 43? No. Eso es lo interesante y gracias a eso los puedo identificar. Por ejemplo, esta cepa, H37RB, va a tener todos, bueno, del 1 hasta el 20. El 20 y el 21 no lo tiene. De allí tiene desde el 22 hasta el 32, no tiene el 33, 34, 35 y 36, y del 37 al 43 lo tiene. Y entonces, si yo diluyo, debería observar lo mismo. Pero aquí hay diferentes genotipos. Mycobacterium bovis, fíjense, tiene un patrón diferente. Y aquí está el famoso Beijing que les había dicho, ¿no? Mycobacterium tuberculosis tipo Beijing. Fíjense que no tiene ninguno de los direct repeats desde el 1 hasta la posición 35. Solo tiene los direct repeats desde el 37 hasta el 43. Y este es un patrón típico, único de Mycobacterium tuberculosis Beijing. ¿Y qué es la característica de este Beijing? Aquí estamos viéndolo otra vez, ¿no? Beijing, Beijing, y aquí hay otro Beijing, ¿no? Les había dicho que erradica pueblos, literalmente, o que lo ha hecho en el pasado. Ahora ya tenemos formas de controlar, ¿no? Además de que hay tratamiento. Pero este genotipo está asociado con mayor virulencia, mayor resistencia y mayor capacidad de transmisión. Pero hay algo en nuestro sistema inmune en Perú que ha hecho que no se propague tanto como ha pasado en otras realidades, ¿no? En Asia. Entonces, entre las personas de Asia y Perú debemos tener algo que hace que nosotros seamos de alguna manera más resistentes. ¿Esto ha pasado con otros patógenos? Sí. Por ejemplo, Plasmodium. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos las 3 especies de malaria por Plasmodium vivax, falciparum y malaria, ¿no? Pero de estos 3, ¿cuál es más prevalente? Vivax en Latinoamérica. Pero en el mundo, en África, de estas 3 malaria, ¿cuál es el prevalente? Falciparum. Y ustedes dirán, ¿pero por qué falciparum es más prevalente allá y por qué vivax es más prevalente acá? La diferencia es que nosotros en nuestros eritrocitos somos wild type y ellos son mutantes en un aminoácido. Y eso hace que Plasmodium vivax prefiera a los nativos, que somos nosotros, y no a los mutantes, que es el eritrocito de África. Entonces, en Mycobacterium tuberculosis debe pasar algo similar. Debe haber algo en nuestras células que tiene algo diferente. Y es por eso que no nos ha causado tantos problemas, ¿no? Sí causa infección, sí está asociado a virulencia, resistencia y transmisión, pero no nos ha causado un gran problema epidemiológico todavía. Entonces, no esperemos que suceda, debemos tomar acciones, obviamente, ¿no? Muy bien. Este es un ensayo donde están básicamente tomando un número de personas y están haciendo diferentes metodologías para validar sus herramientas, ¿no? Aquí están probando los espoligotipos
Estas son las bandas del Spoligotyping, ¿no? Este es el Beijing, recuerden, ¿no? No tiene los primeros direct repeats y solo los últimos. Muy bien, diferentes genotipos. Aquí están comparando el BTR con el Spoligotyping para ver la comparación, la sensibilidad entre métodos de tipificación. Muy bien, debido al gran problema de que necesito abundante DNA para hacer la tipificación, aparece en el 2003 el Next Generation, el Whole Genome Sequencing, es decir, la secuenciación del genoma completo. Porque antes utilizamos Sanger para secuenciar y es esa mi tesis de maestría precisamente, ¿no? Perdón. Les decía que la diferencia en, en el pasado es que solamente teníamos como método de secuenciación Sanger. Y precisamente la tesis de maestría que yo desarrollo es la amplificación de genes asociados a resistencia y luego estos genes asociados a resistencia lo mandamos a secuenciar por Sanger y eso hizo el gran cambio de que ya no necesitábamos cultivarlos por 12 a 25 días como era el MOTS y ver la asociación a resistencia al fármaco, sino que ahora, gracias a una prueba molecular, podríamos amplificarlo y saber la resistencia. Entonces, esa fue mi tesis de maestría y gracias a eso yo pude ganar un premio que se llama el TWAS, es el Third World Academy of Science. Solamente hay un premio para un biólogo cada año. Es rotativo, es un año para un biólogo y luego es un físico, para un químico y para un matemático y así se va rotando. Entonces, esa tesis de maestría pues cambió mi vida, ¿no? Porque yo gracias a eso pude, en ese tiempo había ganado una beca para hacer mi doctorado en México, pero esa beca cubría todo menos el pasaje internacional y ganar el premio TUAS me permitió a mí eh, cubrir esa necesidad en ese momento y poder hacer mis estudios de doctorado, ¿no? Entonces, yo le debo mucho a este patógeno que nos causa tantos problemas, pero el haberlo estudiado me ha permitido a mí tener una formación académica también, ¿no? Bueno, aparece en el 2013 el Whole Genome Sequence, significa que puedo secuenciar el genoma completo y ya no solamente puedo estudiar genes asociados a resistencia, sino puedo estudiar todo el genoma. Y ahora eh, cuando se hace secuenciación genómica completa, es importante saber, porque cuando hay mutaciones asociadas a resistencia, las mutaciones van en diferentes lugares. Entonces, ¿cómo saber cuál está asociado al mecanismo de acción de la droga? Ahí viene el gran trabajo de los bioinformáticos asociado al que hace wet lab, es decir, al que hace investigación en el laboratorio. Porque van a encontrar cantidad de mutaciones, pero ¿cómo saber cuál es la que está asociada al mecanismo de acción del fármaco, ¿no? Y eso es un mundo bien interesante porque va a costar caracterizar, ¿no? En malaria, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, en el laboratorio desarrollamos resistencia al fármaco. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos cultivos de Plasmodium y les damos concentraciones bajas del fármaco antimalárico de tal manera que el parásito se hace resistente a la presencia del fármaco, aumentamos la dosis y luego el parásito ya es resistente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué crean parásitos resistentes? No estamos creando parásitos resistentes, solo queremos saber, en ese parásito resistente lo vamos a hacer secuenciación completa. Y el objetivo es que cuando yo haga la secuenciación completa voy a poder comparar el antes y el después. Es decir, qué pasó cuando era wild type y ahora qué está pasando cuando es resistente. Y estudiar esos genes que han mutado y buscar si esos genes tienen que ver con el mecanismo de acción. Entonces, ya no va a ser un 10.000 genes que han cambiado o 10.000 mutaciones, sino se van a reducir el número de posibilidades para identificar el mecanismo de acción. Y entonces, es así como identificamos o podemos buscar el mecanismo de acción. Sin embargo, existen
bichitos que cuando les pones el fármaco activo, se mueren. ¿Y qué pasa ahí? Pasa que la droga es muy activa. Y a ese grupo de drogas que son demasiado activas, que por más mínima dosis que pongas, va a matar al bichito, a eso se les llama irresistibles. ¿Qué significa? Drogas que no causan, que no son sujetas a generar resistencia en el fármaco. Y entonces son drogas muy buenas, pero tenemos un problema. No vamos a poder saber cómo es el mecanismo de acción de esa droga. Y eso es un problema, porque yo no sé si eso podría tener un efecto secundario en el organismo, ¿no? Y así es la ciencia. Tenemos que buscar no solamente encontrar drogas que sean activas, sino necesitamos saber el mecanismo de acción, porque si no, luego tenemos fármacos que sabemos que funcionan, pero que no sabemos cómo. Ejemplo, todos los derivados azólicos, ¿no? El albendazol, metronidazol, sabemos que funcionan por años, pero no sabemos cómo funcionan. Y eso es lo que queremos evitar. En ciencia necesitamos saber cómo funciona cada droga y cómo podemos hacerla mejor, porque también podemos hacer mejor una droga. ¿Cómo la hacemos mejor? Identificando, por ejemplo, los componentes de una droga, ¿no? Un grupo aromático, un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo metilado, podemos cambiar la droga y eso lo hacíamos con el grupo de SCARS para Plasmodium. Para Mycobacterium, me imagino que se hacen cosas similares, ¿no? Yo después de trabajar con Mycobacterium tuberculosis tuve que migrar a otro bichito, en este caso Trichomonas y luego a Plasmodium y así fui cambiando de patógeno. Pero esta historia es la que quería comentarles hoy de Mycobacterium. Vamos a seguir con Mycobacterium. Este es un fingerprinting, también es una prueba de tipificación y ustedes están viendo diferentes banditas para poder tipificar. Entonces, para solventar el problema de que tengo gran cantidad de ADN, puedo utilizar Whole Genome Sequence, el secuenciación completa, me puede inferir resistencia a fármacos gracias a la identificación de diferentes mutaciones en el genoma. Es rápido, cada vez es más económico la secuenciación de genoma completo. En el pasado, pues, se necesitaban varios laboratorios involucrados, ¿no? Recuerden el secuenciación de genoma de la papa que lideró Perú, y se tuvo que hacer, pues, con varias universidades del extranjero. En cambio, ahora ya podemos hacer secuenciación de genoma completo de Mycobacterium tuberculosis en el Perú. En el INS se hacen, en Cayetano se hacen, en varias instituciones ya se hace la secuenciación genómica completa de diferentes aislados, ¿no? Y eso es lo que hacemos precisamente. ¿Por qué es importante estudiar el genoma? Porque podemos prevenir rebrotes, como ustedes lo están viendo aquí en Canadá, por ejemplo, ¿no? Gracias al uso de herramientas de secuenciación masiva se puede prevenir, ¿no? Y además se puede prevenir el desarrollo de cepas multidrogoresistentes. Entonces, por eso necesitamos estas metodologías modernas. Y además de eso, podemos hacer pruebas de susceptibilidad, por supuesto, podemos hacer transcriptómica espacial, podemos hacer secuenciación de RNA si nos interesa ver mecanismos de patogenicidad, podemos hacer muchas cosas interesantes, ¿no? Ahora podemos utilizar el CRISPR, por ejemplo, para la tipificación, para la identificación, y no solamente la identificación de patógenos, sino para la identificación de resistencia a un fármaco, ¿no? En este paper ustedes están viendo diferentes muestras para Mycobacterium, ¿no? Esputo y diferentes otras muestras, y que están viendo cuánto se parece el cultivo con una prueba molecular, cuánta sensibilidad, miren, la sensibilidad casi el 90% y la especificidad el 94%, ¿no? Entonces estamos viendo que estas nuevas metodologías sí sirven, ¿no? Ahora, en el CRISPR no se usa solamente Cas9, hay diferentes Cas que pueden estar involucrados, ¿no? Entonces, miren, puedo hacer para las secuencias de inserción, es decir, para que me permitía tipificar las micobacterias y luego identificar los genes asociados a resistencia a los fármacos, ¿no? Y ya existe un gran número de evidencia de que puedo utilizar diferentes Cas, como ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, esta plataforma de Cas14 para la identificación y además como prueba de sensibilidad a los fármacos de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y que hay otras evidencias que están demostrando que estos datos son confiables, cuán reproducible. Entonces, el CRISPR está avanzando muy bien. Y un ejemplo de que el CRISPR funciona es que debemos recordar que durante la pandemia conocimos a Discover, ¿no? Que está basado en CRISPR más LAMP, ¿no? Se amplificaba por LAMP más el CRISPR y el CRISPR cortaba el fragmento de interés más un fluoróforo y podía visualizar indirectamente la presencia del patógeno gracias a la emisión de la fluorescencia.
Eso fue el Discover. El Detector hace más o menos algo similar, donde tengo mi RNA, esto pasa a ser cortado con el CRISPR-Cas9, tengo una sonda que va a ser cortada y es visualizada. Y además se combina con lateral flow test y puedo ver la bandita que dice que está presente y que es o no es resistente a un fármaco. Bueno, muchísimas gracias.